Que muerte y resurrección es la dinámica de la vida. Bueno, si ustedes convirtieran la vida en una flecha, en un vector, ¿verdad? El camino de la vida. Y la vida tiene, diríamos, está atravesada por dos líneas que en un momento son convergentes. A todo el mundo le enseñaron lo que son líneas convergentes. Son dos líneas que se encuentran en un punto. Y divergentes son dos líneas que partiendo de ese punto ya no se vuelven a encontrar, jamás. Entonces, la línea de la vida está atravesada por dos líneas convergentes que se juntan en un punto que se llama M, le voy a decir lo que es esa M, y a partir de ese punto M se convierten en dos líneas divergentes que ya no se vuelven a juntar jamás. El momento convergente es el momento de la temporalidad y el momento divergente es el momento de la eternidad. Pero es la misma línea de la vida. O sea, la línea de la vida tiene un momento histórico o diríamos un momento temporal, la temporalidad, y tiene, diríamos, una etapa de eternidad. Entonces, desde que nosotros comenzamos a vivir, comenzamos a morir, porque la muerte no es un evento puntual, es un evento procesual. Los presocráticos decían, ya un niño es suficientemente viejo para morir, porque es que en la dinámica de la vida es mortal y la muerte es vital. Nosotros permanentemente estamos muriendo hasta un día acabar de morir. No sé si me entienden. Hay un día que acabamos de morir, pero desde que nacimos estamos muriendo. Esa etapa de la convergencia en la temporalidad es importante que nosotros la asumamos hoy como personas racionales y sobre todo personas adultas por una razón muy sencilla. Cuando uno empieza a vivir, uno tiene como un banco que quebró aquí todas las posibilidades. No mencionan el banco. Todas las posibilidades. Pero desde el momento mismo que uno comenzó a vivir, las posibilidades se van estrechando. Ejemplo, yo nací en República Dominicana, luego no nací en Puerto Rico, ni en Cuba, ni en Rusia, ni en China. Yo nací hombre, luego no nací mujer. Yo nací tapón como soy yo, luego no soy un hombre alto. Yo nací de tal característica de color, taxón, luego no tengo. Es decir, desde que uno comienza a vivir, ya comienza a determinarse. Porque las líneas son, en la temporalidad, ¿cómo son las líneas? Convergente. Se va cerrando el margen de posibilidades. Por eso es importante las opciones que uno va tomando en la vida a lo largo que uno vive. Porque si yo decido casarme, luego decido no ser soltero, y mucho menos célibe en el sentido religioso de la palabra, ¿no? Si yo decido, lo que yo decida, si yo decido ser médico, luego no puedo ser maestro, no puedo ser abogado, no puedo ser ingeniero, no puede ser cualquier otra cosa, ¿verdad? Gracias que no decidió no ser abogado. Yo tenía un tío que yo siempre le preguntaba, siempre era jocoso, uno de los grandes abogados de todos los tiempos, está en el Dream Team de los 10 mejores abogados de todos los tiempos del país. Y yo un día le decía, Tañán, ¿cuál es el mejor epitafio que se le puede poner a la tumba de un abogado? Y me decía, por fin se hizo justicia. Escúcheme los abogados que están aquí. Entonces, ¿a qué viene? Que a medida que nosotros vamos viviendo, nosotros vamos limitando nuestras posibilidades. Por eso es tan importante, en ética se llama la opción fundamental. La ética generalmente está mal construida porque la gente piensa que la ética, el punto de partida son las acciones. ¿No? Entonces son las decisiones. Tampoco. ¿Y entonces qué es? Lo más importante en la ética no son ni las acciones, ni las decisiones, sino las opciones. Y sobre todo la opción fundamental. Los seres humanos tomamos
hacemos opciones fundamentales en la vida. Y esas son las que van determinando en nuestra temporalidad ese proceso de convergencia. De manera que la vida es mortal y la muerte es vital. Desde que comenzamos a vivir, comenzamos a morir hasta un día terminar de morir. Y ese punto donde se juntan las dos líneas convergentes, yo le dije que se llamaba ¿cómo? M. ¿Qué quiere decir M? Muerte. Muerte. Es el punto donde se cierra la convergencia de la temporalidad y se abre la divergencia de la eternidad. Ya esas líneas no se vuelven a juntar jamás, jamás en la vida. Pero hay una continuidad entre la temporalidad y la eternidad. ¿Estoy hablando en chino o se entiende? Se entiende. Hay una continuidad entre la temporalidad y la eternidad. Y el punto M, que vuelvo y repito, la muerte no es puntual, es procesual. Desde que comenzamos a vivir, comenzamos a morir, hasta un día terminar de morir. Esto es importante porque la muerte es el proceso de la vida que nos va a llegar a la plenitud de la vida. Y la plenitud de la vida, para ponerle un nombre, le podemos poner 100,000 nombres, pero la tradición cristiana a la plenitud de la vida le ha puesto un nombre muy hermoso. ¿Cuál es ese nombre? Resurrección. Resurrección. Muy bien. Usted está muy elegante, por cierto. Ay, gracias. Entonces, resurrección. Resurrección quiere decir plenitud de la vida. Entonces, la muerte es el proceso de la vida, permanente desde que comenzamos a vivir, y la resurrección es la plenitud de la vida. Ojo, Santo Tomás en el siglo XIII decía una frase en latín, está mejor construida en latín, pero la traducción en español sería desde que comenzamos a ser, ya no dejaremos de ser. ¡Ah! Es decir, Julio Cortázar, que es más reciente que nosotros, que no es tomista como Santo Tomás, decía, no es posible que seamos y un día dejemos de ser. Él lo dice con una frase más feliz que ahora yo no me acuerdo por mi Alzheimer, pero es una frase feliz de Julio Cortázar, como saben los escritores decir. Es decir, no es posible que seamos y un día dejemos de ser. Es una falacia, no, la palabra no es una falacia ni metáfora. La palabra que estoy diciendo es cuando es un argumento falso, bueno, se me olvida, no es sofisma exactamente, bueno, no importa la palabra. Es decir, en filosofía se dice, desde que el ser es, ya no puede dejar de ser. Desde que el ser es, ya no puede dejar de ser. Ya eso lo decía nuestro amigo Parménides. Toda la filosofía fue un pleito entre dos. La humanidad tuvo dos genios que más grandes que eso, yo creo que no van a volver a aparecer, y los dos vivieron en el siglo VI a.C. y son los que definieron hasta el sol de hoy la filosofía, que son los dos extremos de la filosofía, que se llaman Parménides y Heráclito, ¿verdad? Parménides decía, solo el ser es, el no ser no es. Y el ser siempre va a ser, nunca va a dejar de ser ser, ¿no? Y entonces Heráclito le decía, todo es un fluir, un devenir, un continuo cambiar, ¿verdad? Un cambiar. Nadie se baña dos veces en el mismo río, esa frase famosa que ustedes conocen de Heráclito, etc. Y entonces ustedes dirán, y 2000 años después, ¿cuál tuvo la razón? Pues los dos, como pasa siempre. ¿Y quién fue que lo juntó a los dos? Un genio, el genio más, la cabeza mejor amueblada que ha tenido la humanidad en toda la historia, hasta el sol de hoy. Yo no creo que haya habido una cabeza mejor amueblada que esa. Se llamaba Jorge Guillermo Federico Hegel. Hegel, alemán, ¿verdad? Y Hegel, en la fenomenología del espíritu, en su primera frase, dice una frase para juntar a las dos antípodas de la filosofía, que eran Parménides y Heráclito, y dice, escúcheme que esta frase es media caprichosa de Hegel, ¿no? Como son todas las frases de Hegel.
decía Hegel, la permanencia de lo permanente solo se conoce a través de las variaciones de lo variable. ¡Ah! La permanencia de lo permanente. ¿Quién es ese? Parménides. Solo se conoce a través de las variaciones de lo variable. ¿Quién es ese? Lo juntó a los dos. Los casó para siempre. El genio de la humanidad, que se llama Jorge Guillermo Federico Hegel. Entonces, resumiendo esta partecita, para no marearlos, muerte y resurrección no son dos cosas antinómicas. La muerte es resurrección. La muerte culmina en la resurrección. Un obispo latinoamericano que murió el año pasado, de Sao Félix de Araguaia, se llamaba Pedro Casaldalia, dice con una intuición, como él era un poeta, los poetas siempre dicen más que los filósofos. ¿Ustedes sabían eso? Es decir, la gente piensa, no, lo máximo es el filósofo. No sea bruto, lo máximo no es el filósofo, es el poeta. Por eso es que los grandes filósofos al final no quieren saber de la filosofía. ¿Y en qué terminan? En la poesía, todos. Heidegger, al final de su vida, el genio del siglo XX, no quería que le hablaran de filosofía, de poesía, de Hölderlin. No me hablen de otra cosa, poesía. Aquí está un gran poeta, y Quitejada ahí atrás, que sabe de eso. Entonces, a mí se me va la onda a veces. Lo que quiero decir es que... ¿Qué venía eso? Estaba en la conjunción que Hegel hizo de las dos. Ya eso pasó. Eso sí, pasó. Entonces, bueno, usted va a seguir hablando de que la permanencia permanece en lo que cambia. Sí, o sea, la muerte y la resurrección no son dos cosas antagónicas, sino que la muerte desemboca en la resurrección. La muerte, es decir, en la plenitud de la vida. El proceso de la vida, que es la muerte, termina en la plenitud de la vida, que es la resurrección. ¿Hasta ahí se entiende o no se entiende? Para que nadie se vaya a confundir.